Bueno, como hemos visto, hemos recibido el mensaje, lo tenemos en el vector de caracteres petición. Al final de ese vector hemos puesto la marca de fin de string. Y ahora se trata de averiguar qué nos piden. Recordad que el mensaje que he recibido es o bien 1 barra nombre o bien 2 barra nombre, el nombre que sea. Pues es lo que tengo que averiguar. Para eso voy a utilizar la función string talk. Esta función la vamos a utilizar constantemente para trocear el mensaje recibido y determinar entonces sus partes y, por ejemplo, separar nombres, separar códigos, separar números, etc. Bien, esta función lo que hace es coger el buffer, el mensaje que está en el buffer petición, y buscar, cortar por donde haya una barra. Eso es justamente lo que quiero, cortar por donde hay una barra. Bien, entonces la función es un poco complicada, luego ya daré alguna información adicional, pero esencialmente lo que me da es un puntero que me apunta al inicio del mensaje, al trozo que va desde el inicio hasta la barra. Entonces yo cojo ese trozo que va desde el inicio hasta la barra. ¿Y qué es ese trozo que va desde el inicio a la barra? Pues el número que sea, o bien un 1 o bien un 2. Bien, coge el trozo que hay desde el inicio, que está en P, hasta la barra, que es por donde ha cortado, y me lo conviertes en un número entero. Y lo pones en el código. Bueno, pues en el código ya tengo un 1 o un 2. Bien, y ahora le digo que corte por la siguiente barra o hasta que encuentre el final de string, es decir, el final de string que yo le añadí. ¿Vale? Por tanto, la función string talk va a buscar este carácter y por ahí corta. Y si no encuentra ese carácter pues y encuentra final de string, pues corta por ahí. Y me devuelve un puntero al inicio de ese segundo trozo. Por tanto, en P tengo ya el segundo trozo. Y el segundo trozo, sea cual sea la petición, el segundo trozo es un nombre. Bueno, pues entonces lo que hago es cojo aquí el segundo trozo que empieza en P y me lo copia en el nombre, que es un buffer que tengo aquí, un vector que quiero que contenga el nombre. Bien, pues aquí tengo las operaciones necesarias para trocear el mensaje en por un lado el número, el código, 1 o 2, y por otro lado el nombre. Esto lo vamos a encontrar constantemente en el servidor, porque como digo, habrá que trocear los mensajes que contienen las peticiones y por tanto la función string talk la vamos a tener que usar constantemente. Hago un printf para asegurarme de que lo he hecho bien y ahora pregunto si el código es un 1, me están pidiendo la longitud del nombre. Pues voy a preparar en el buffer respuesta, pues cuál es la respuesta, que será un número. Bien, entonces para preparar las respuestas me va a venir muy bien la función sprintf. La función sprintf es igual que el printf, exactamente igual. Un printf hubiera escrito, aquí tenéis, hubiera escrito el tamaño del nombre. Por cierto, el tamaño del nombre es la función string_length, longitud del string. Yo le doy el nombre y me dice su longitud. Es una función de la librería de strings. Muy bien, pues si yo quisiera escribir ese número en consola, pues simplemente haría printf y escribiría esto de aquí. Escríbeme un número y el número es la longitud del nombre. Bien, pero si utilizo el sprintf no me va a escribir esa frase en consola. La va a escribir en un string, por eso es la S inicial. Un printf sobre el string, no sobre consola. ¿Y sobre qué string tiene que escribir la frase? Pues en el string respuesta. Por tanto, lo que va a escribir es una frase que contiene perdón, le voy a quitar esta coma no la quiero, le va a enviar una frase que contiene un número y esa frase la va a colocar en respuesta. Pues ya tengo preparada la respuesta. Si el código no es 1, pues tendré que averiguar si el nombre es bonito. El nombre es bonito si su primer carácter es una M mayúscula o una S mayúscula. En ambos casos la respuesta es sí. En este caso con un string copy ya me sirve, porque el mensaje que tengo que preparar es un sí, no hay que insertar ningún dato ni nada, pues con un string copy ya vale, o else un no. Por tanto, ya tengo preparada la respuesta, que está en el buffer respuesta. Y lo único que me queda hacer es enviar
a través del socket la respuesta con una función write. Aquí le digo el socket de conexión, que es el que debo usar para comunicarme con el cliente. Le doy el buffer que contiene la respuesta y le digo cuál es el tamaño de ese buffer con la función string-len. Envío la respuesta y cierro la conexión. Eso es lo que tenía que hacer. Envío respuesta y cierro conexión. Y entonces inmediatamente después subo arriba y itero, porque esto me quedo a la espera de la siguiente conexión. Y este bucle le voy a hacer 5 vueltas. Solo voy a atender, por tanto, 5 peticiones. Por tanto, fijaros, en resumen, string talk me va muy bien para trocear el mensaje, y luego el sprintf me va a ir muy bien para construir el mensaje de respuesta. A veces es sprintf, a veces string copy.